está Vero Berra. Si la querés seguir por Instagram es Vero Berra Despertar. Es decodificación, hace decodificación bioemocional, es astróloga, hace registros akáshicos, sanación cuántica. Vamos a aprender de todo eso. Hola Vero, soy Macu, ¿cómo te va? Hola Macu, ¿cómo estás? A vos y a toda la audiencia maravillosa, ¿viste? Cuando las cosas tienen que ser, porque es querer o reventar, 10 minutos antes se me rompió el otro teléfono. Eso, alguien que no quería que te estuvieras hablando conmigo. Las vibras, pero vos sabés que cuando algo es bueno, en general surgen inconvenientes previos, pero yo siempre persevero y me la rebusqué y se dio. Qué bueno, me alegro mucho. Bueno, ahora vamos a hablar de vos. Acabo de cortar con una persona que hacía muchos años que yo no veía y por la tonada dije es cordobés y bueno, finalmente me dijo que no, pero tonada cordobés porque viví hace muchos años ahí. ¿Te siento una tonada media cordobesa también o no? Sí, en realidad yo soy nacida en San Francisco, Córdoba, que está al límite de Santa Fe. Hace muchos años que vivo en Córdoba, por eso es fusionada. No soy como la cordobesa nata, pero tengo el acentito. ¿Y dónde vivís? Yo vivo en Córdoba, capital, en la zona de Valle Escondido. Mirá qué Ahí, y como lindo. bien vos, Bueno, sí, escúchame, ¿y cómo es tu vida? ¿Por qué haces todo esto de codificación, astrología, los registros, la sanación cuántica? mira, Contanos un poco de vos, ¿cómo llegaste a todo eso? Hablanos de vos. y dale, te cuento, les cuento, fue un camino un poco que negué porque soy medium natural desde los 3 años, como la película Sexto Sentido, que seguro muchos de los que están ahí la han visto. ¿Cómo? Bueno, Paremos veía, en esta historia, paremos en esto. ¿Cómo desde los 3 años? sí, de muy chiquita, vengo de familia ya, veía muertos, como la película Sexto Sentido, por eso le cuento a la audiencia, me daba mucho miedo, obviamente, y no le encontraba una explicación lógica. Mi mamá me llevaba a la iglesia, viste, no había una ¿Pero qué explicación, que por veías? suerte hoy ¿Quiénes se te aparecían? ¿Cómo era eso? veía sombras, me tocaban el hombro, me respiraban, escuchaba respiraciones al lado mío, tenía mucho miedo y sobre todo a la noche, y después más de grande ya escuchaba voces que me hablaban al oído. Y ¡Wow! hoy ¿Y puedo, eso te puedo acordás vos? comunicar. ¿Te acordás ahora siendo tan chiquita en ese momento? Mi mamá me cuenta que tenía 3 o 2 años y después yo me acuerdo conscientemente las primeras visiones, apariciones a los 5 años, pero eran de desencarnados. Hay mucha gente que tiene apariciones marianas o de ángeles que de golpe son más luminosas. Como yo tengo como el propósito de vida que es ser medium, que también es ayudar a elevar almas, bueno, obviamente que al principio no entendía de lo que se trataba y me daba mucho miedo. Claro. ¿Y qué tipo de apariciones tenías? ¿Qué diferencia con esas más luminosas que hablaste recién? Claro, que cuando uno tiene, que también tuve después con el tiempo conexiones así, digamos, de alta vibración, los llamo yo, como si fueran ángeles para entenderlo. Hoy justamente es el Día de los Ángeles, le digo a la gente, así que Ah, pueden mirá. aprovechar y pedirle a los ángeles un deseo, que siempre están para asistirnos. Eh, la diferencia es que una te da paz, es luminosa, y los otros son las almas que quedan en lo que se llama en el limbo, como la religión podía llamar el purgatorio, ¿no? Como que no pudieron ascender. Suelen ser almas que murieron de manera trágica o que por ahí los familiares no los logran, siguen muy pegados emocionalmente. Entonces, bueno, uno al ser medium me fueron guiando, porque eso no se estudia en ningún lado. Lo fui aprendiendo, pues no me quedó otra. Sí, soy publicista, en un momento fui modelo, estuve en otro camino que lo negué durante mucho tiempo, y a los 28 años empecé a formarme desde los registros akáshicos, la biodeco, el reiki, y comencé este camino y que hoy me dedico a full, a pleno a esto, a la astrología y todo eso. Mirá Porque bueno, vos. ¿Y qué pasó con tu necesitaba. época de modelo? Porque la pasaste muy rápido. La pasé, pero bien también. Bueno, por ahí todavía hago cosas. Yo digo, tengo esa dualidad, ¿no? Eh, Tuve un bar también en una época.
Fue una época Ah, muy sociable. Yo ahora tengo 2 streaming también, tengo una parte de mucha comunicación, lo mío también es la comunicación, pero en ese tiempo lo que quiero decir es como que aplaqué y negué, me alejé de toda esta parte porque bueno, me era como duro de claro. aceptar, no me gustaba, si me lo daban a elegir yo decía, no quiero hacer eso, porque no entendía hasta que comprendí. Pará, Y Vero, hoy, ahora me vas a hablar de esa comprensión, pero ¿había antecedentes en tu familia de mediums o sí, de gente con sí, apariciones? en realidad de esquizofrenia, fíjate qué loco, de esquizofrenia y después sí, de medium. Yo por supuesto que respeto muchísimo la psiquiatría y tengo pacientes que a veces vienen y que yo directamente los derivo a un psiquiatra, soy muy respetuosa, porque hay gente que está totalmente enajenada, pero yo siento que las personas que tienen conflictos o temas mentales muy fuertes tienen una hipersensibilidad no bien orientada, ¿no? Yo tuve la suerte de tener siempre mucha asistencia desde el plano espiritual, que bueno, que me fueron guiando y fui encontrando en el camino las personas exactas y correctas que me fueron marcando y los libros que llegaron a mis manos que me fueron marcando el camino y la comprensión, ¿no? De Claro. entender de cómo funciona un poquito esto. ¿Y cómo se da todo el tema de la biodecodificación? Explícanos qué es y cómo la practicás, cómo la enseñás, no sé cómo la llevas a cabo. Bien. Sí, porque yo envío, ahora justamente voy a alargar formaciones. Estuve hasta ahora dando siempre formaciones de tarot para canalizar, para sanación de la energía femenina del linaje, y ahora voy a arrancar con uno de bio. Yo me Ah, bueno, formé pero en si querés Humano Puente. explicar lo anterior, explícalo para después, si querés, hablame de qué hacías hasta este momento, del tarot y todo lo Y demás lo que... sigo haciendo. Hoy de tarot vienen un montón de chicas a mi casa, pero también lo hago online, que enseño el tarot, pero como herramienta evolutiva. Yo siempre explico que la persona que te dice lo que te va a pasar, yo no resueno con eso. Yo siento de que uno es el creador de su propio destino y la mejor forma de entender es que somos como una computadora llena de datos, pero que hay que limpiar los datos viejos que nos sirven, que heredamos de nuestros padres, que por supuesto con mucho amor nos trataron de transmitir lo mejor, pero que ya están caducos. Y más hoy, en la era de la inteligencia artificial y de lo que está evolucionando la humanidad a pasos agigantados, me refiero de la velocidad, ¿no? Si no nos conectamos con el espíritu, el alma y la conciencia, y estamos medio perdidos. Claro. Así que bueno, Y, van todas por ahí mis terapias. Y la biodeco, bueno, está basada en la medicina germánica del doctor Hammer, o sea, tiene todo un sustento científico. Yo estudié en Humano Puente, me formé, y un síntoma, por ejemplo, vamos a poner un síntoma. Una a ver, persona que tiene hígado graso, que hay mucha gente que tiene hígado graso. Bueno, los conflictos del hígado, o sea, el cuerpo te va a hablar de un conflicto, de un bioshock, de un conflicto emocional que según el gradiente de intensidad con el que se vivió va a ser la gravedad del síntoma físico. O sea, podemos tener un dolor de hígado, un hígado graso o en el peor de los casos un cáncer de hígado. Eso va a depender el gradiente. Puse el ejemplo del hígado porque se me ocurrió. o En sea, el va a hígado depender de la causa. sí, claro, pero con la intensidad que lo vivas, por eso el gradiente, ¿se entiende? Con la fuerza que lo vivas. Para hacer un cáncer en general se tiene que vivir con mucha intensidad, en soledad y rumiándolo durante mucho tiempo, o con mucha intensidad. Quiere decir con mucha fuerza. El bioshock, la causa, exacto, bien lo estás diciendo vos. Entonces, por ejemplo, en el hígado que se van las memorias de ira, de bronca, de enojo y de hambre. Fíjate que las memorias de hambre se van al hígado. Esto tiene todo un sustento que Hammer, lean las 5 leyes biológicas del doctor Hammer, que falleció ahora unos 5 años aproximadamente, y es impresionante, o sea, no es algo que así está tirado, no, esto es todo un estudio maravilloso.
Yo, por ejemplo, atendí una paciente que tenía hígado graso desde los 20 años y ahora tenía como 45, tenía obesidad aparte, y ella había vivido en un ferrocarril, sería en el vagón de un tren, hasta sus 11 años, y no tenía para comer cuando era chiquita. Imagínate que vivía en el vagón de un tren. Claro. Con una sola biodeco se le sanó el hígado graso. El hígado tenía que estar cubierto, tenía que estar protegido, ¿no? Por esas memorias de hambre. El médico no podía creer. Siempre aclaro lo mismo. Vayan al médico, o sea, esto no, pero que está buenísimo poder integrar. Claro, ¿cómo es la base de la sanación de la biodecodificación? ¿Qué hizo, por ejemplo, esa persona? ¿Vio el tema? Es un poco como el psicoanálisis. Claro, primero hablamos del síntoma, del sentido biológico, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿por qué una persona no puede caminar? ¿De qué te está protegiendo el no poder caminar? Porque suponte tengo un problema en los ligamentos cruzados de la rodilla, entonces no puedo caminar. Quiere decir que hay un movimiento en mi vida que no me animo a hacer. Primero hablamos del sentido biológico y después, por medio de distintas técnicas, una se llama la desprogramación de la línea de tiempo, ir al útero de mamá, que son como especies de meditaciones, y uno revivir la emoción, es ahí donde se libera el síntoma. Pero lo volvemos a pasar por el cuerpo, a la emoción. No la dejamos en el plano meramente mental de entenderlo, ¿se entiende? O sea, lo entendemos, tomamos conciencia, pero después lo pasamos por el cuerpo. Correcto. Bueno, son distintas técnicas. ¿Y cuántas veces tenés que tratar esos temas como para ir sanando? A mí me gusta poco. A veces con una consulta alcanza, y a veces 3 o 4, y a veces hay gente que no sana, hay que ser sensato. Eso depende mucho de la apertura de la persona. Claro. Pero yo a veces me da risa porque los que más resistencia ofrecen, así como hoy tal vez esta comunicación que ofrecía resistencia, los que más resistencia ofrecen son los que terminan sanando a veces más rápido. Más rápido, mirá vos. Sí, que tenés la sorpresa. Me acuerdo una vez uno que estaba atendiendo por videollamada, que me dice, mi mujer me mandó de hacer esto, así estaba como enojado, y yo no creo en nada de esto. Y bueno, empezamos a trabajar y a los 2 minutos lo veo que empezó literalmente a vomitar. Y yo le decía, ¿tenés alguien que te que esté cerquita para ayudarte? No, estoy solo, pero todo bien. O sea, se le movieron las emociones tan fuertes y realmente tuvo un cambio importante. Mirá, igual ahí tenés que contar, es como el psicoanálisis, tenés que contar con la predisposición y la verdad de la otra persona, si no es en vano. Totalmente, y todo este tipo de terapia a mí siempre me gusta mucho respetar, porque viste que por ahí pareciera que hay una guerra o una pelea entre lo que es científico, que en realidad esto ya es científico, o sea, desde la física cuántica, desde un montón de herramientas, desde lo que dijo Nikola Tesla y todo el estudio de Tesla, de que todo en este universo es energía, frecuencia y vibración, y cuando empezamos a entender eso, comenzamos a entender cómo funciona todo este mundo en el cual vivimos. Está cambiando todo muy rápido. Esto ya prontamente recuerden. Bueno, a tu favor, ahí lo que contás del doctor Hessler, ¿era el apellido del doctor de la medicina? Hammer, de la medicina germánica, que creo que habían tenido la desgracia de perder un hijo, ¿no? Él y su mujer. Exacto, sí, la historia. Y les sí, agarró cáncer de testículos y a ella también un cáncer y empezaron a estudiar esa situación. De mama, claro, es así. Ellos tenían un hijo que se llamaba Dick Hammer. Muere trágicamente a los 16, 17 años en un accidente de moto, y él, al tiempito, era un médico alopático, quiere decir tradicional, se agarra un cáncer de testículo, y la mujer de mama. Los testículos, ¿qué hacen? Generan espermatozoides para dar vida, y la mama, que genera leche para alimentar y proteger a la cría. Entonces él dice, esto no puede ser casual. La mujer lamentablemente muere y él no. Él se salva y es más, viene muy viejo. Murió hará unos 5 años.
Entonces, en base a eso empieza a estudiar los distintos lóbulos, hemisferios cerebrales, cómo funcionan, y las distintas etapas se llaman embrionarias y capas embrionarias de cómo se va formando los distintos órganos de nuestro cuerpo y cómo están relacionados todos a las emociones. Hace un estudio impresionante. Entonces siempre habla que primero tiene que ocurrir un bioshock. Quiere decir un bioshock, a él lo llamó el síndrome de Dick Hammer, le puso en honor a su hijo. ¿Y qué es un bioshock? Un bioshock es una situación como que yo salgo a la calle y de golpe, no sé, pasa un auto y mata a mi gata. Vamos a poner el ejemplo. Bueno, eso es un bioshock. Es algo que yo no me esperaba. Claro. Y de golpe, te estoy poniendo un ejemplo como puede haber Sí, miles, algo sorpresivo. ¿no? Uh-huh. Sí, un bioshock puede ser un niño que es chiquitito y que en el colegio le dicen que es burro, que es tonto y que no, y le hacen bullying. Eso también es un bioshock. Mira, justo le explicaba, le decía recién al anterior entrevistado que estoy justamente leyendo esas cosas de la mente o del cerebro, de las costumbres, de Joe Dispenza, que se llama Deja de ser tú, y que bueno, Sí. justamente hay que luchar contra eso, que por ahí creo que una persona cree que toda la vida va a ser así y se puede dejar de ser así y ser más optimista o mejor o cambiar. Totalmente. Yo creo que no hay mayor falacia que dice que el ser humano no cambia. Yo creo que estamos en constante cambio y evolución. Y en estos tiempos, quien no digamos, no sos versátil, no te adaptás, y yo diría que va a ser difícil porque los cambios hoy son muy rápidos. Claro. Y hoy, ¿no les pasa que ya estamos con el pan dulce en la mano? Claro, pasa todo muy rápido. Escúchame, te quiero hacer esta pregunta, Vero. ¿Con qué te viene la gente? ¿Qué pasa? ¿Qué son pacientes? ¿Cómo tratás a la gente que te... Pacientes. Yo le digo pacientes, mira, síntomas físicos, hay muchos síntomas digestivos, mucho del aparato digestivo, desde intolerancias, temas ligados al intestino, mucho de eso a mí en lo personal, muchos síntomas también ligados a los huesos, musculares, a la columna, mucho de eso dentro de los síntomas más leves. Claro. Y después mucha tema de pareja vincular, mucho tema ligado. ¿Qué se impone ahí en el tema de pareja? Convivencia y celos, ¿no? Sí, hoy las parejas están cambiando por completo la manera de vincularnos y la gente está como muy desorientada, está como... Hoy yo siento que estamos en un momento planetario que lo que no es verdadero eclosiona y no va. Fíjate la cantidad de parejas que se están separando, sí. Pero sí también muchas parejas, jóvenes o no jóvenes, es como que el viejo contrato mucho no está funcionando. Y yo creo que hay que sanar el niño interior, hay que ir a la niñez, hay que sanar con papá y mamá, porque en general todos nos relacionamos con nuestra pareja como niños, de manera dependiente, el otro tiene la culpa, y no como como pareja, ¿no? Bueno, mucho de eso y después mucho de carencia, también falta de propósito, bastante tristeza y angustia. Esos son los síntomas que más predominan. Mirá vos. Ansiedad, ¿Y qué haces ansiedad, insomnio. Insomnio. ¿Qué haces en el streaming? ¿De qué hablas? ¿Con quién hablas? Ay, tengo 2 streaming divinos. Uno es Semillas de Origen, que si lo buscan así, Semillas de Origen, no me acuerdo bien el canal ahora, pero creo que pero Semillas de Origen lo van a encontrar en YouTube, que luego los martes cada 15 días, en ese hablamos de todo esto, y vienen invitados divinos. El otro día estuvo Ramiro Buteler, que es gente de acá de Córdoba, porque es un living, es una charla en vivo, así que pueden suscribir al Para canal. divertirse, ustedes se divierten, ahí vi por Instagram también con unas amigas. No, el que me divierto en el no está chequeado, que luego con Laila Salerno, y ese es un living donde comemos, nos reímos, y ahí invitamos gente ahora en el verano, que estamos cerquita de Carlos Paz, vamos a invitar seguramente también actores, y charlamos, ponemos distintas temáticas sobre la mesa, y ese es bien descontracturado. Ahora lo estamos haciendo ese una vez al mes,
Yo ahora justamente me voy a España 20 días, así que, ¿Y bueno, cómo es tu vida? ¿Estás casada? ¿Tenés hijos? ¿Vivís con quién? ¿Cómo es un día estoy en tuyo? pareja, estoy en pareja, pero no conviviendo, estoy separada y tengo una hija de casi 15 años y vivo en un barrio re lindo, así rodeado de naturaleza, En en San Córdoba. Francisco. No, 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 en Córdoba capital. Ah, cierto, en Yo Córdoba soy, Capital, perdón. sí, y hago los streaming desde mi casa. Viene un Qué comodidad, bien, camarógrafo. bien. Sí, es re divertido. Aparte tengo dos locaciones, viste, distintas. En una hacemos semillas y en el otro hacemos no está chequeado. Ah, o sea Y que entra el ahora que me, cameraman y hacen ustedes el trabajo. claro, desde casa, así que es como el otro también pueden buscar, no está chequeado, que si lo buscan así nos van a encontrar en YouTube. Y bueno, pero si me siguen en Instagram, Vero Berra Despertar, Berra es de corta doble R, ahí yo siempre comunico todos los streams, todas las cosas que ¿Qué vamos hacen? haciendo. Claro, y ahora que me voy a España, voy a estar en Ibiza y en distintos lugares, va a estar, pero más en Ibiza y en Barcelona, y ahí voy a estar haciendo algunas meditaciones y algunas activaciones también, porque en la isla también, viste que Ibiza tiene fama de joda, pero también tiene toda una parte espiritual. Me encanta, me encanta Bueno, o sea que la meditación también se adapta a los lugares de joda. Pero claro, si yo siempre digo esto, vivimos en un mundo material 3D, quiere decir que experimentamos la dualidad y uno no puede estar todo el tiempo contento, todo el tiempo feliz o todo el tiempo meditando. Uno tiene que buscar el equilibrio, como decían los budistas, y desde ese lugar, desde un punto de equilibrio, yo creo que la vida es mucho más linda, ¿no? Pero hay que divertirse, hay que escuchar música, hay que ser positivo, pero a mí no me gusta a veces decir ser positivo, viste, como esa gente que es como muy New Age, que lo dicen, ay, no, no, ese es del corazón, tener buena vibra, viste, porque vos te das cuenta cuando tenés buena vibra, recibís 10 veces más de lo que das, es así. Absolutamente. Vero, te mando un beso, te agradezco, qué bueno que conversamos y que la pases lindo por España. Bueno, gracias infinitas cuando quieran estoy acá, así que ya saben, Vero Berra Despertar, gracias y estoy feliz porque todo re mal, digo, yo soy súper responsable y decía, no me puedo comunicar, pero todo se dio, el cielo nos asistió, así que besos a vos y a toda la audiencia maravillosa. Sí, le cuento a la gente que yo cuando estaba acá en la radio me escribió Vero por mi Instagram, así que inmediatamente la llamamos al nuevo número. Gracias, Vero. Que se me cayó al piso el teléfono track, así que ahora me tengo que comprar, tengo por suerte dos. Tengo dos y dos líneas. Bueno, Chao, un beso grande gracias, a todos. gracias, Gracias. gracias. Chao, chao. Chao. Adiós. Bueno, Gracias. simpatiquísima. Chao. Simpatiquísima Chao. Vero, síganla. Es Vero Berra Despertar. Vero Berra, todo Berra con B corta, Despertar.